Hay dos versiones completamente distintas sobre lo mismo, y las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo, al menos no de la manera literal en que cada una fue formulada públicamente. Por un lado está Katsu, llegando a México, respondiendo de manera directa y sin rodeos a una pregunta de la prensa sobre un supuesto juicio por la custodia de su hija Inti. No se ha iniciado ningún proceso, dijo con esas palabras exactas, restando completamente importancia a cualquier versión que afirmara lo contrario. Por el otro lado está el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, una autoridad judicial mexicana, confirmando en una entrevista formal que sí existe una demanda, que ya fue admitida por un juez, que tiene número de expediente y que se encuentra en proceso de notificación internacional hacia Argentina a través de canales diplomáticos. Una mujer dice que no hay juicio. Un tribunal mexicano, con nombre, cargo y declaraciones oficiales dice que sí hay juicio. Y eso no es ni de cerca lo más extraño de toda esta historia, porque cuando uno revisa exactamente qué es lo que Cristian Nodal está pidiendo en esa demanda, aparece un detalle que ni siquiera las versiones más exageradas que circulan en redes sociales habían logrado anticipar. Un detalle que, si se confirma en toda su dimensión, contradice por completo la imagen pública que Nodal ha construido sobre su relación con el dinero, con la paternidad y con Katsu durante los últimos 2 años. Hoy en Puro Mitote MX te voy a contar exactamente qué dice esa demanda, por qué Katsu y un tribunal mexicano sostienen versiones que no coinciden, y cuál es el detalle súper específico sobre el dinero que está generando tanta conmoción entre quienes han seguido de cerca este proceso legal. No te voy a decir todavía cuál es ese detalle, ni la frase exacta que lo confirma desde la boca de la propia autoridad judicial, porque para entender por qué es tan sorprendente necesitas conocer primero la cronología completa de cómo llegamos hasta aquí, y por qué dos fuentes que en teoría deberían estar de acuerdo sobre los hechos básicos, terminaron diciendo cosas opuestas en público. Quédate hasta el final, porque la contradicción entre estas dos versiones tiene una explicación que ningún medio de espectáculos ha logrado desentrañar con la claridad que merece. Para entender este conflicto, hay que retroceder al 4 de noviembre de 2025, varios meses antes de que cualquier parte de esta historia se hiciera pública con la claridad que tiene hoy. Es importante notar que, para esa fecha, ya habían pasado más de 2 años desde el nacimiento de Inti en septiembre de 2023, y casi 1 año y medio desde que Nodal y Katsu terminaron su relación. Esa fecha es clave porque marca el día exacto en que Cristian Nodal presentó formalmente una demanda contra su expareja, Julieta Katsuchelli, ante un juzgado familiar del estado de Jalisco, en México. Y aquí ya empieza lo extraño de toda esta historia, porque tanto Katsu como su hija Inti viven en Argentina, no en México, no en Jalisco, en Argentina. La ley mexicana, en términos generales, establece que los juicios donde hay menores de edad involucrados deben llevarse a cabo en el lugar donde reside el menor, un principio reconocido en prácticamente todos los sistemas jurídicos modernos de Latinoamérica y que tiene como objetivo central proteger el interés superior del niño en cualquier disputa familiar. Es un principio jurídico básico, diseñado para proteger a los niños y facilitar que los procesos ocurran cerca de su entorno cotidiano. Y sin embargo, el juez de Jalisco aceptó la demanda de Nodal, a pesar de que tanto la madre como la hija viven fuera de México, en otro país, en otro continente legal. Esa pregunta sobre la competencia territorial no es un detalle técnico menor, es de hecho el primer punto de fricción legal de todo este proceso, y el que cualquier abogado especializado en derecho familiar internacional señalaría de inmediato como el más vulnerable a impugnación. José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, fue cuestionado directamente sobre esta aparente contradicción legal, en una entrevista que terminó siendo mucho más reveladora de lo que el formato de pregunta y respuesta normalmente permite. Y su respuesta fue cuidadosamente medida. Explicó que el juez recibió el caso, argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable tramitarlo en Jalisco, pero que esos argumentos específicos están contenidos en un documento llamado auto admisorio, que es reservado y al cual ni siquiera él, como presidente del tribunal, tiene acceso completo, porque no le corresponde revisarlo. Es decir, un juez de Jalisco aceptó un caso que, en principio, no debería corresponderle, y las razones exactas de esa decisión están guardadas bajo llave legal, sin que el propio jefe del Poder Judicial del Estado pueda revelarlas públicamente. Eso, por sí solo, ya genera suficiente materia de conversación entre quienes siguen de cerca los aspectos legales de este universo, especialmente porque pocas veces un funcionario judicial mexicano de ese nivel jerárquico ofrece tanta información sobre un caso activo de un personaje público. Pero todavía no llegamos al detalle que realmente sacudió a quienes siguen esta historia con atención. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista de canales favoritos, este es el momento de arreglarlo. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es lo que Nodal está pidiendo en esa demanda.
y por qué ese detalle específico es el que está generando más conversación que cualquier otro episodio legal de esta historia hasta ahora. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Según las declaraciones del propio presidente del Tribunal de Jalisco, la demanda de Nodal contiene 3 solicitudes principales. La primera es que se defina un régimen de custodia legal sobre Inti. La segunda es que se establezcan reglas claras de convivencia y visitas para mantener el vínculo afectivo entre Nodal y su hija. Y la tercera, la que realmente está generando toda la conmoción, es que se fije una pensión alimenticia provisional. Hasta aquí, todo suena dentro de lo esperado en cualquier proceso de este tipo. El tipo de demanda que cualquier padre con recursos legales adecuados podría presentar para formalizar su relación con un hijo nacido fuera de un matrimonio establecido. Un padre que busca formalizar su relación legal con su hija y establecer una pensión que cubra las necesidades de la menor. Lo que cualquier persona asumiría, sin pensarlo 2 veces, es que esa pensión correría a cargo de Nodal, como suele ocurrir en la inmensa mayoría de los casos de este tipo en cualquier parte del mundo. Pero el magistrado fue extremadamente preciso en su declaración, y esa precisión es la que cambia todo. Dijo textualmente que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio. Lee eso con calma porque el peso de esa frase necesita tiempo para asentarse, y porque su significado no es evidente en una primera lectura rápida. La persona que se va a llevar a juicio, en este caso, es Katsu, porque es ella quien está siendo demandada y notificada. Y el magistrado aclaró explícitamente que la pensión que se está solicitando no estaría a cargo de ella. Eso significa que Nodal, en su demanda, según la lectura más directa de las palabras del magistrado, no está pidiendo pagar él una pensión para su hija. Está pidiendo, según la interpretación más directa de de esas palabras, que sea Katsu quien le pague una pensión a él, o que se establezca algún tipo de arreglo económico donde la carga financiera no caiga sobre el padre, sino sobre la madre. Y esto, vale la pena subrayarlo con toda la claridad posible, invierte por completo la narrativa que el público ha sostenido durante meses sobre esta historia, una narrativa construida con paciencia, episodio tras episodio, a partir de declaraciones de Katsu en entrevistas, de su comportamiento público consistente y de la manera en que millones de personas en redes sociales han interpretado cada gesto disponible sobre esta relación familiar. La narrativa que conocemos, la que hemos contado en este canal en distintas ocasiones, habla de una madre soltera que cría a su hija prácticamente sola, mientras lucha contra obstáculos legales y burocráticos para poder viajar con ella, mientras construye una carrera internacional sin el respaldo económico constante del padre. Esa narrativa inspiró, como ya contamos en un video anterior, la propuesta de la ley Katsu en México y Argentina, diseñada específicamente para proteger a madres en situaciones similares. Y ahora, en paralelo a esa narrativa pública, aparece una demanda formal donde, según la explicación del propio presidente del tribunal, que admitió el caso, la pensión que se solicita no estaría a cargo del padre demandante. Y conviene detenerse en este punto antes de avanzar, porque aquí está exactamente la pieza que conecta todo lo que hemos contado en este canal sobre esta historia con esta nueva pieza de información judicial. Hay una pregunta que se desprende de manera natural de toda esta información y que merece formularse con toda claridad. Si la situación económica real fuera la que el público ha asumido durante estos 2 años, donde Katsu es quien sostiene económicamente a Inti mientras Nodal aporta poco o nada, ¿por qué razón legal Nodal solicitaría que la pensión no corra por su cuenta? ¿Qué fundamento jurídico sostendría una petición de ese tipo si los hechos económicos fueran exactamente los que el relato público ha sostenido hasta ahora? Y es exactamente esa ausencia de explicación pública la que mantiene viva la conversación alrededor de este episodio. No existe una respuesta oficial a esa pregunta porque ni Nodal ni su equipo legal han explicado públicamente la lógica detrás de esa solicitud específica. Tampoco ha habido ninguna entrevista, ningún comunicado, ninguna declaración improvisada en un concierto que aborde directamente este punto específico de la demanda, a pesar de que Nodal ha hablado en otras ocasiones, con relativa apertura, sobre temas legales relacionados con su carrera, como el conflicto con su propio padre por el registro de su nombre artístico, o la disputa con Universal Music por sus primeros álbumes. El silencio institucional que esta pareja, y ahora también esta expareja, ha mantenido durante 2 años se extiende también a este frente legal. Y aquí es donde regresamos a la contradicción inicial, porque mientras todo este proceso avanza en los tribunales de Jalisco, con expediente, con auto admisorio, con declaraciones oficiales de un magistrado, Katsu salió en público y dijo algo completamente distinto. Al llegar a México, cuando le preguntaron directamente sobre el supuesto juicio por la custodia de Inti, respondió con firmeza: no se ha iniciado ningún proceso.
¿Cómo puede ser que una autoridad judicial confirme con nombre y expediente la existencia de una demanda admitida, mientras la persona demandada asegura públicamente que no existe ningún proceso en curso? Hay varias explicaciones posibles, y ninguna de ellas puede confirmarse del todo desde afuera con la información pública disponible hasta el día de hoy. La primera es que Katsu, al momento de hacer esa declaración, todavía no había sido formalmente notificada del proceso, debido a los largos trámites diplomáticos necesarios para una notificación internacional entre México y Argentina. Si legalmente ella nunca recibió la notificación oficial, es posible que, desde su perspectiva y la de su equipo legal, el proceso no esté realmente activo en términos que la afecten directamente, incluso si en el sistema judicial mexicano el expediente ya exista y avance en papel. Esta primera explicación tiene respaldo en lo que el propio magistrado ha dicho en otras entrevistas sobre el proceso, donde aclaró que una primera notificación no es una sentencia, ni una condena, sino simplemente informar a una persona que en determinado lugar y juzgado se le está llamando a un juicio. Si esa notificación formal nunca llegó a concretarse para el momento en que Katsu hizo su declaración pública, es perfectamente posible que ella estuviera hablando con honestidad desde su propia experiencia directa del proceso, sin que eso signifique que estuviera mintiendo sobre la existencia del expediente judicial en sí. La segunda explicación es que exista una diferencia de interpretación legal entre lo que en México se considera un juicio formalmente iniciado y lo que en Argentina, o en el entendimiento coloquial de la propia Katsu, se considera como tal. Un proceso admitido pero no notificado podría, en la práctica, sentirse como inexistente para la parte que todavía no ha sido informada oficialmente. Y la tercera explicación, la más incómoda de las tres, pero también la que más resuena con el patrón general de comunicación que hemos documentado en este universo durante los últimos 2 años, es que exista simplemente una desconexión deliberada entre lo que ocurre en los tribunales y lo que se comunica al público, donde cada parte elige la versión que más le conviene en el momento en que le preguntan. Y hay algo más que merece añadirse a este punto, y que conecta directamente con uno de los episodios más conmovedores que hemos cubierto en este canal. En mayo de este año, Katsu compartió en sus redes, en el contexto del Día de las Madres, un mensaje donde deseaba con toda su alma una maternidad respetada, justa, equitativa y protegida, para sí misma y para cualquier mujer que estuviera viviendo una situación similar. Ese mensaje, leído ahora en el contexto de una demanda donde aparentemente se le estaría pidiendo asumir cargas económicas adicionales, adquiere un peso distinto al que tenía cuando se publicó por primera vez. Y eso, en última instancia, es lo que hace que esta historia se sienta tan distinta de las anteriores. No se trata de un rumor sin fuente, ni de una especulación de redes sociales sin respaldo documental. Se trata de declaraciones oficiales de una autoridad judicial mexicana, contrastadas con declaraciones igualmente públicas de una de las partes involucradas. Katsu, en cualquier caso, ha sido consistente en su narrativa pública de que prioriza la maternidad por encima de cualquier disputa legal, y que en su mundo no hay espacio para las batallas de tribunales mientras pueda evitarlo. Esa narrativa, construida con paciencia durante meses y celebrada por millones de personas que vieron en ella un ejemplo de dignidad y entereza, sin embargo, ahora convive con la existencia documentada de un proceso judicial activo en su contra, presentado por el padre de su hija, en un país donde ella no reside, pidiendo condiciones económicas que aparentemente no implicarían ningún pago de su parte hacia ella. Lo que sí sabemos con certeza, porque proviene de la declaración directa de la autoridad judicial competente, es que el proceso sigue su curso, con toda la lentitud burocrática que implica una notificación internacional entre dos países, en un caso que involucra a una menor de edad cuya identidad y datos personales están, según el propio magistrado, protegidos por la legislación mexicana y por tratados internacionales que limitan severamente lo que cualquier funcionario o periodista puede revelar públicamente. La notificación internacional continúa pendiente, y mientras todo ese trámite avanza con la lentitud que caracteriza a cualquier proceso diplomático internacional, la pregunta más importante de toda esta historia sigue sin respuesta clara. ¿Qué fue exactamente lo que motivó a Nodal a solicitar que la pensión alimenticia no corra por su cuenta? En un caso donde, según toda la narrativa pública construida durante 2 años, es precisamente Katsu quien sostiene a su hija con mayor constancia económica. Y hay algo más que vale la pena nombrar antes de cerrar este episodio, porque conecta con un patrón que ya hemos identificado en otras ocasiones dentro de este universo. Cada vez que la información disponible públicamente sobre Nodal y su entorno legal sale a la luz, ya sea a través de su padre y el registro de su nombre en el INPI, a través de su disputa con Universal Music o ahora a través de esta demanda contra Katsu, el patrón se repite con sorprendente consistencia. Hechos documentados oficialmente que contradicen, o al menos complican significativamente, la narrativa pública más simple y más extendida sobre quién es Nodal y cómo maneja sus responsabilidades.
No es la primera vez que la versión oficial y la versión pública chocan de esta manera, y probablemente no será la última. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX, cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana, sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora, la pregunta que cierra este episodio. Después de conocer la contradicción entre lo que dice Katsu y lo que confirma el Tribunal de Jalisco, después de entender que Nodal estaría pidiendo que la pensión no corra a su cargo, ¿crees que existe una explicación legal razonable para esa petición que todavía no conocemos? ¿O crees que esto confirma que la narrativa pública sobre quién sostiene económicamente a Inti no es tan simple como se ha contado hasta ahora? Escríbelo en los comentarios. Y, si quieres entender cada capa legal, familiar y mediática de todo lo que rodea a esta historia, sin que se nos escape ningún detalle documentado, ya sabes dónde seguir encontrando ese contexto completo. Puro Mitote MX lee todo, todos los días.